Muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a la clase de hoy. Espero que hayan tenido una excelente semana y que finalicen esta también muy bien. ¿Ya? Eh, Primero comentarles que vamos a partir con el módulo de viales. ¿Ya? Las notas de las pruebas las voy a tener, yo estimo que por ahí por el martes, más o menos. ¿Ya? Así que quizás si las tengo antes, se las envío antes, pero ahí las voy a compartir con el delegado y bueno, las voy a subir también al LUA. ¿Ya? Sebastián, Sí. Lo que pasa es que la semana pasada cuando fue la prueba no pude asistir, mandé mi justificativo, pero no sé cómo será el procedimiento para poder retomar esa prueba. Lo sí, coordinamos para más adelante. sí, Sebastián, en la primera clase les comentaba que tenemos una jornada única de pruebas recuperativas que se hace en la penúltima semana, antes de la POR. ¿Ya? Entonces ahí se toma la prueba recuperativa asociada a la unidad a la que cada estudiante faltó. En este caso usted faltó a la unidad uno, se toman los contenidos de la unidad uno para esa prueba recuperativa. ¿Ya? Pero es una sola única jornada que se fija a final de semestre. ¿Sí? Sí, profe, entendido. Muchas gracias. No hay problema. Ya. Entonces, hoy día vamos a partir con lo que es el diseño de la superestructura. Esto ya lo habíamos visto, vamos a hacer un recordatorio. Partimos viendo lo que son los pavimentos, la tipología, vimos que hay pavimentos rígidos, ¿cierto? Definen una estructura de capas definidas, ¿cierto? Y se caracterizan por tener pequeñas deformaciones principalmente porque tienen una base rígida para poder distribuirla, ¿ya? Eh, Luego teníamos los pavimentos flexibles, que a diferencia de los anteriores concentran las cargas, ¿cierto? Y por lo tanto tienen deformaciones específicas debido a esa concentración de cargas. También tienen una estructura multicapas definida, que se diferencia de la del pavimento rígido, porque incorpora también una subbase, específicamente una imprimación asfáltica, ¿cierto? Para la consolidación de los elementos de la base, y luego una carpeta específicamente donde se incorpora el concreto asfáltico y pavimentos mixtos, que es una mixtura de ambos, ¿ya? Donde también la distribución de tensiones eh, se mezcla, ¿cierto? Ya que tiene los dos tipos de pavimento, ¿ya? Eh, entonces, hoy día lo que vamos a hacer es iniciar con los conceptos básicos del diseño de pavimento, ¿ya? Y como vimos anteriormente, el pavimento tiene una finalidad específica que es proporcionar a las vías de las que forman parte, ¿cierto? Un sistema que sea primero, desde el punto de vista estructural, resistente, ¿cierto? Y acorde a las condiciones que se imponen producto del tránsito que lo solicita, ¿ya? Pero además también tiene que entregar condiciones de serviciabilidad y confort adecuadas, ¿ya? Es decir, que los usuarios al transitar por ellos se sientan seguros y cómodos, ¿cierto? Conforme a las condiciones específicas que define la vía, tales como la velocidad de proyecto, ¿cierto? Los anchos de pista, entre otras cosas, ¿ya? Y eso también configurado con otras estructuras u otros parámetros que tienen que ver con agentes externos, como las condiciones climáticas, la presencia de agua, lluvia, hielo en algunos casos, ¿cierto? Etcétera. Entonces, cuando uno habla del diseño, lo que trata de definir es que esto es la determinación básicamente o el dimensionamiento de los espesores de las capas que van a resultar apropiadas para los propósitos que se establecen dentro de una vía, ¿ya? Como ya vimos, los mecanismos de traspasos de carga, ¿cierto? A la subrasante, que digamos, el suelo de fundación de las plataformas, ¿cierto? Van a depender de las características de los materiales que nosotros vamos a utilizar en este sistema multicapa, ¿ya? Y ese mecanismo de traspaso de carga tiene una dependencia del tipo de pavimento que utilicemos. Por lo tanto, es importante entender que los pavimentos van a sufrir deterioro dependiendo de las condiciones de solicitaciones, ¿cierto? Cómo van a variar sus propiedades en el tiempo, y eso de alguna manera se manifiesta con una disminución de las capacidades de poder resistir las cargas
que van a generar algunos menoscabos en sus materiales, ya sea fatigamiento en el caso, o fatiga más bien en el caso de los pavimentos flexibles, ¿cierto? O rotura fisura en el caso de los pavimentos rígidos, ¿ya? Otra variable que uno asocia al estado de la superficie de una vía, ¿cierto? Y que tiene directa relación con el tránsito, es lo que nosotros denominamos de regularidad superficial o índice de regularidad superficial, más conocido como el IRI, ¿ya? Hay otros indicadores también de deterioro y de disminución, como por ejemplo la resistencia al deslizamiento, la textura como microtextura, macrotextura, etcétera, ¿ya? Que de alguna manera van a definir las condiciones de serviciabilidad, confort y además las condiciones estructurales que tiene que tener un pavimento. Cuando definimos la capacidad del pavimento, lo que nosotros tenemos que buscar es hacer converger estos dos conceptos que son claves dentro de un camino, ¿ya? Que por un lado tienen que ver con aspectos que son netamente técnicos y tienen que ver con la resistencia a las solicitaciones a las cuales se ven enfrentados y que lo denominamos como integridad estructural, ¿cierto? Y adicionalmente tenemos que también configurar ciertas condiciones que nos permitan establecer las condiciones de serviciabilidad y confort de las que hemos estado hablando y que tienen que ver con lo que denominamos integridad funcional, ¿ya? Ambas eh, o ambos conceptos, ¿ya? Lo que hacen es converger para lograr determinar de alguna manera, ¿cierto?, el desempeño que van a tener las vías dentro de su vida útil y por lo tanto cómo van los procesos de deterioro a afectarlos de alguna manera. Entonces, cuando uno utiliza metodologías de diseño para pavimentos, lo que trata de hacer es establecer la relación entre estos dos factores que son el estructural y el funcional para poder de alguna forma establecer cuál va a ser la serviciabilidad en términos de la integridad que ese pavimento va a tener y cuáles van a ser los principales factores a los cuales este se va a ver enfrentado y que podrían causar el deterioro, ¿cierto? O, digamos, el menoscabo de las condiciones específicas originales del pavimento, ¿ya? O sea, aquí es como vemos en algunas imágenes, que esto es muy propio, ¿ya? Vemos el caso de un pavimento asfáltico donde ya se ven algunos fisuramientos, ¿cierto? Y ya algo un poco más avanzado que es lo que denominamos piel de cocodrilo, cuando, claro, no se toman acciones de conservación tempranas, vamos a tener problemáticas en ese sentido. En Chile, cuando tratamos de establecer metodologías de diseño, particularmente para los pavimentos flexibles, lo que vamos a hacer es lograr establecer un dimensionamiento de un sistema multicapa, ¿ya? Que va a considerar mezclas asfálticas apoyadas, por ejemplo, sobre capas de suelo específicamente definidas, ¿ya? Que pudieran tener algún tipo de tratamiento, algún tipo de condicionamiento, en el caso del suelo de apoyo, que es la subrasante, ¿ya? Para el caso de los pavimentos flexibles y en el caso de los pavimentos rígidos, lo que vamos a hacer es acompañar el diseño, el dimensionamiento de los espesores de una losa de hormigón que vamos a apoyarlo directamente sobre una base, ¿ya? Entendamos a la base, sí, como un material, ¿cierto?, debidamente controlado, con una granulometría específica y que tiene una resistencia establecida para niveles de compactación definidos, ¿ya? Todo esto, ¿ya? Estas metodologías que nosotros utilizamos en Chile son basadas en metodologías desarrolladas en Estados Unidos que definió la American Association of State Highway and Transportation Officials, o más conocida como AASHTO, ¿ya? Todas las normativas o los criterios de diseño, especificaciones técnicas u otros aspectos relacionados a lo que es las obras viales en Chile, ¿ya? Principalmente están definidas por lo que nos indica la norma estadounidense, que es la AASHTO. Entonces, ¿cuáles son esos criterios de diseño? ¿Ya? Los métodos de diseño, la verdad que son variados, ¿ya? Eh, y es súper complejo relacionar estos dos conceptos de los que hablábamos al principio, que es la integridad estructural y funcional, pues desde el punto de vista lógico y analítico parecen bastante, valga la redundancia, lógicos de considerar. Pero ¿de qué manera nosotros podemos cuantificar cuando queremos dimensionar, ¿cierto?, aspectos como la serviciabilidad del confort? Entonces, la metodología de diseño y su éxito va a ser dependiente siempre exclusivamente de que determinadas condiciones o características, ¿cierto?, que tienen las metodologías de diseño sean cumplidas, ¿ya? Y esas condiciones específicas o que debieran abordar a lo menos estas metodologías de diseño las vamos a detallar a continuación, ¿ya? La primera de ellas tiene que ver con el concepto integral de un buen diseño. En el fondo es siempre pensar en que uno
tiene que lograr establecer muy bien las condiciones para las cuales quiere emplear una obra vial, ¿cierto? O un camino. Y por lo tanto, cuando uno quiere establecer el diseño de un buen pavimento que esté muy bien diseñado, ¿verdad? Acá no tiene que ver solo con la definición específica de cuáles van a ser los espesores que van a tener las distintas capas, sino que también tienen que ser capaz de representar o modelar, ¿cierto? Todos los factores que tenemos que tomar en cuenta asociados a lo que es la serviciabilidad, etcétera. Propiedad y comportamiento de los suelos, ¿cierto? Cuál va a ser el clima al cual nos vamos a enfrentar, cuál va a ser el tipo de tránsito, entre otros, ¿ya? Y para lograr establecer este concepto integral del buen diseño, es necesario también poder basarnos en experiencias previas, ¿ya? Normalmente cerca va a haber algún tipo de camino que pudo haberse diseñado algún tipo de ruta y eso es importante, ojalá, poder tenerlo en cuenta. El segundo punto es un aspecto mucho más técnico y tiene que ver con lo que se denomina el módulo resiliente, ya que es un parámetro que de alguna forma lo que hace es establecer la representación de todas las propiedades de los suelos asociados a la subrasante en lo que es el diseño de los pavimentos asfálticos. ¿Ya? Ahora, de acuerdo a la metodología de la AASHTO que uno defina, estos parámetros pudieran tener algunas pequeñas consideraciones. ¿Ya? Para lograr definir o determinar el módulo resiliente, se utiliza lo que se denomina un ensayo triaxial cíclico, es decir, es un ensayo, ¿cierto?, de compresión eh, al, cual al cual las probetas se someten a tres cargas, ¿ya? Pues se le llaman más bien a tres presiones, a tres tipos de cargas o de presiones, ¿ya? Que son propias en los tres ejes, en el eje compresional, en el eje lateral, ¿cierto? Y en el eje oblicuo, ¿ya? O sea, eje X y Z, ¿ya? Y hablamos de un triaxial cíclico porque estas cargas son cíclicas y lo que tratan de hacer es representar justamente el paso de los vehículos a través de la estructura, ¿ya? Entonces, la definición del módulo resiliente es complejo porque las condiciones del sistema multicapa que nosotros vamos a considerar son variables en el tiempo, ¿ya? No los contenidos de humedad, ¿cierto? El grado de saturación, etcétera, presentes dentro del sistema multicapa pueden ser variables dependiendo de la época o la estacionalidad en la que nos encontramos. Por lo tanto, el análisis resulta complejo desde ese punto de vista, ¿ya? Y lo que se ha logrado lo que se ha logrado establecer, perdón, es generar unas correlaciones muy directas y muy buenas con respecto a lo que es el California Bearing Ratio, que es el famoso CBR, ¿ya? Que lo que nos entrega es la capacidad de soporte de un suelo, ¿ya? Entonces, a través de un CBR, que es un ensayo mucho más simple de ejecutar que un ensayo de tracción cíclico, podemos obtener en forma indirecta lo que es el módulo resiliente, ¿ya? El tercer principio básico es el de módulo elástico de capas sucesivas, ¿ya? Donde para el diseño de cualquier tipo de pavimento, lo que nosotros establecemos como hipótesis es que los módulos elásticos, es decir, la capacidad de formación o el parámetro que nos define cómo se deforma un determinado material, en este caso un sistema de capa o un sistema de suelo, ¿cierto? Que en realidad podríamos hablar más bien de módulos de deformación, son crecientes desde lo que es la subrasante hacia la superficie, es decir, tenemos material mucho más rígido en superficie que en la parte inferior, ¿ya? Por lo tanto, hay que tener ciertas consideraciones en algunos tipos de diseño, como por ejemplo una rehabilitación, donde es muy probable que esto no se cumpla, pues lo que vamos a lograr establecer o lo que vamos a lograr intervenir son sistemas que ya tienen alteraciones propias en su estructura, ¿ya? Entonces puede que alguna de las capas superiores tenga una capacidad o un módulo de formación, un módulo elástico, ¿cierto? Menor a la capa siguiente, ¿ya? ¿Cuáles son los factores que influyen principalmente en el módulo elástico o en el módulo de formación que nosotros hablamos de capas sucesivas? Son cuatro, ¿ya? Primero, el módulo elástico del suelo subyacente, es decir, debemos saber cuál es el módulo de elasticidad o la capacidad de formación que tiene la capa en la que nos vamos a apoyar, cuáles son las propiedades del suelo que va a conformar la capa que estamos diseñando, cuál va a ser el espesor, es decir, el dimensionamiento de esa capa, y de alguna manera cuál es el grado de confinamiento a la que se encuentra sometida, ¿ya? Y eso es súper relevante, pues como estamos hablando de plataformas, ¿cierto? Las plataformas van a ser súper dependientes de la manera en la que las confinemos, ¿ya? O sea, la manera en la que el material que conforma la capa
mantenga su posición y su estructura, va a ser muy dependiente de las condiciones de confinamiento a las cuales se encuentre sometida. Entonces, de alguna manera, en el manual de carretera se establece que para que el módulo de la capa sea, digamos, menos dependiente de la capa subyacente, lo que uno puede hacer es entregarle cierta cohesión a esa capa, ya incorporando algún tipo de, de adición que nos incorpore esto. Por ahí hay arcilla, incluso cemento, pero en general son agentes cementantes, ¿ya? Y esos se realizan a través de métodos que se denominan métodos de estabilización, ya sea química o física, ¿ya? ¿Y qué es lo que incorporamos? Incorporamos algún tipo de cemento asfáltico, algún tipo de agente cementante que ya están debidamente aprobados por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas. El cuarto factor, el cuarto elemento, es la profundidad a la que afectan las solicitaciones. Y como vimos anteriormente, dependiendo del tipo de pavimento, ¿cierto? Vamos a ver que los bulbos de influencia a los cuales las cargas, ¿cierto? Van a llegar, son dependientes de la forma en la que distribuimos esas cargas, ¿ya? Y esa forma de distribución depende si es que tenemos un pavimento rígido, flexible o semirrígido, ¿ya? Entonces, en pavimentos rígidos, ¿cierto? La distribución es mucho más homogénea, ¿ya? Y en pavimentos flexibles es un poquito menos, ¿ya? Lo más importante es el ser capaz de identificar ese punto. El quinto aspecto tiene que ver con los asfaltos de diseño, específicamente para los pavimentos flexibles. Y aquí, en el fondo, lo que uno trata de hacer es que en los asfaltos de diseño, ¿ya? Son, son de alguna manera propuestas, ¿cierto? Modificaciones que se incorporan a la forma en la que vamos a generar el concreto asfáltico. Y eso lo hacemos a través de modificaciones del cemento asfáltico que se utilizan con algún tipo de polímero, ¿ya? Donde de alguna manera ese polímero puede incorporar algún tipo de ligante que tenga alguna característica reológica específica, ¿ya? Que pueda ser ventajosa de utilizar en algunas condiciones específicas que pueda tener el pavimento, específicamente cuando tenemos, por ejemplo, zonas extremas, ya sea de alto contenido de humedad, zonas muy heladas, o en algunos casos zonas con temperaturas muy altas, etcétera. Entonces, con el método de Ashton no podemos establecer diferencias respecto de cuál va a ser el asfalto que utilicemos, ¿ya? Porque en el fondo consideran parámetros normalizados de un asfalto tipo, ¿ya? Pero las especificaciones técnicas de construcción que nosotros generemos para un asfalto de diseño modificado, ¿cierto? Van a tener que ajustarse estableciendo consideraciones que pudieran relacionar las propiedades del material, ¿cierto? Para las zonas en las que nosotros estemos trabajando que tengan las condiciones que definimos, por ejemplo, una zona fría. Lo otro tiene que ver con el punto final, la localización de los materiales. Puesto que nosotros utilizamos un sistema multicapas que depende de la incorporación de área o de distintos tipos de materiales, ¿cierto? De distinta granulometría, los proyectistas tienen que lograr identificar, ¿cierto? De qué manera vamos a disponer de esos materiales, ¿ya? No siempre la disposición de material es la adecuada. Nosotros podemos establecer un diseño que determina una determinada granulometría, ¿cierto? Un tipo de porcentaje de material chancado, material rodado, etcétera, y determinadas granulometrías, pero puede que los empréstitos no estén disponibles. Entonces es importante tener en consideración eso, ¿ya? Caracterizar dónde vamos a encontrar esos empréstitos y si es que no los encontramos, si somos capaces de fabricar o formar el material en términos granulométricos específicos. Entonces, ¿cuáles van a ser las fuentes para que nosotros preparemos la subbase, las bases y las capas de pavimento? Tenemos que lograr definir y cumplir aspectos que estén determinados en las especificaciones técnicas del proyecto, como por ejemplo parámetros que define el ensayo de Castello-Ángel, ¿ya? Que es un ensayo que de alguna forma nos permite caracterizar la forma en la que se van a o o el comportamiento abrasivo que va a tener la partícula que tiene cada uno de estos materiales referente al roce entre ellos, ¿tá? Ahora, ¿cómo vamos a caracterizar los parámetros de diseño? Los parámetros de diseño los vamos a caracterizar de varias maneras. Primero vamos a considerar el tránsito, ¿ya? ¿Por qué? Porque el tránsito es el principal aspecto que va a determinar el diseño de un pavimento. ¿Por qué? Porque el tránsito son las cargas o las solicitaciones a las que se va a ver expuesta la plataforma y el pavimento propiamente tal. Entonces la variabilidad o la variedad de vehículos que van a transitar por los caminos, ¿cierto?
ya sea en términos dimensionales, en términos de peso, configuraciones de eje, etcétera, va a hacer que varíe la forma en la que se transmiten las cargas al suelo de fundación y evidentemente desde el pavimento hacia él. ¿Ya? Entonces, las metodologías de diseño consideran estos aspectos y cómo van a variar esto a lo largo de la vida útil de la estructura. Pero es importante siempre tener en consideración que las solicitaciones de tránsito, ¿cierto?, siempre van a ser el factor más importante que nosotros vamos a tomar en consideración para poder establecer la caracterización de un pavimento y su dimensionamiento. En Chile, particularmente cuando hablamos de procedimientos de diseño de pavimentos, para el caso de los pavimentos flexibles, ¿cierto? Lo que hacemos es establecer un sistema multicapas que, que se van apoyadas en distintos tipos de suelo, que podemos darle algún tipo de tratamiento con los métodos de estabilización química o física que hablamos anteriormente, o no, ¿ya? Y en el caso de los pavimentos rígidos, ¿cierto? Vamos a tener en consideración esos aspectos. Aquí se me repitieron esta, ¿ya? El segundo factor importante, ¿ya?, tiene que ver con el factor de eje equivalente, ¿ya? Y el factor de eje equivalente lo que hace es definir un procedimiento que lo que hace es transformar los distintos tipos de ejes, esta variabilidad que tenemos, ¿cierto? De que puede haber un camión que tenga 2, 3, 4, 5, 6 ejes, dependiendo de su configuración, a pesos de ejes que van a circular en una vía a través de un eje patrón único, que va a ser un eje representativo del modelo, del tipo de carga al cual se va a dar expuesto. Entonces, la metodología que la ASTO considera para transformar todos los ejes a un sistema de eje equivalente es un eje simple de rueda doble que se llama ESRD, ¿ya?, que es un eje que tiene un peso, una carga de 80 kilonewton, ¿ya?, considerado como eje patrón. Entonces, el factor de equivalencia se va a obtener como la división entre lo que es el número de ejes patrón que nosotros vamos a requerir para producir una determinada pérdida de serviciabilidad en función del número de ejes que vamos a lograr establecer como configuración en términos de peso para producir esa misma pérdida de serviciabilidad. O sea, tratamos de hacer una equivalencia, ¿ya? Y por eso hablamos de un factor de eje equivalente. Ahora, ¿cuáles son las variables que van a influir en la obtención de este factor de eje equivalente? ¿Ya? Son cuatro. Primero, el número estructural, en el caso de los pavimentos flexibles. En el caso de los pavimentos rígidos va a influir el espesor de los pavimentos rígidos, el espesor de la losa, ¿cierto? Y la serviciabilidad inicial y final que vamos a lograr determinar, ¿ya? Ya vamos a entender un poquito el concepto de la serviciabilidad y cómo lo vamos a obtener. Pero en la práctica, el proceso es súper complejo, es bastante repetitivo porque tiene que ser iterativo, ¿ya? Entonces, para poder simplificarlo, se ha logrado determinar a través de distintas pruebas, distintos ensayos empíricos, ¿cierto?, que cuando calculamos el factor de eje equivalente para el caso de los pavimentos flexibles y los pavimentos rígidos, cuando utilizamos un número estructural de 5 pulgadas, ¿cierto? Para el caso de la losa de hormigón andamos muy bien. Y de 9 pulgadas para los pavimentos flexibles andamos también muy bien. O sea, estos son los números estructurales como representativos de ambos tipos de materialidades. Entonces, cuando utilizamos estos parámetros, ¿ya?, lo que nosotros podemos utilizar, en realidad, cuando nosotros utilizamos estos parámetros, podemos también interpretar algunos otros números estructurales, o considerar otros números estructurales o espesores diferentes de los. Ya no es que quedemos supeditados a eso, pero si vamos a hablar de representatividad, esos valores son los que representan fidedignamente comportamiento de lo que es una losa de hormigón o una capa de concreto, de concreto asfáltico, bien digo, ¿ya? Lo que también se utiliza es segregar o diferenciar en grupos de rangos de peso los distintos tipos de vehículos o de cargas que pasan por la vía, ¿ya? Entonces lo que hacemos es estratificarlo para poder lograr establecer de qué manera lo incorporamos en la metodología de diseño, ¿ya? En el manual de carretera se presentan distintas láminas donde se muestran estos factores de eje equivalentes para una estratificación amplia de peso, en el caso de pavimento flexible y rígido, con serviciabilidades iniciales y finales de 2 y 2,5 específicamente, ¿ya? Entonces, las solicitaciones de diseño que nos permiten determinar esos espesores van a ser entonces la cantidad de ejes equivalentes que van a circular en una pista de diseño durante la vida útil proyectada del país,
¿ya? Entonces, acá es súper relevante que tengamos en cuenta que los factores de los ejes equivalentes, en el caso de los vehículos livianos, son tan pequeños que en realidad se expresan del cálculo. Por eso siempre, para el análisis de diseño, nosotros consideramos siempre el tránsito pesado. Ya eso ya lo habíamos visto en algunas clases anteriores. El tercer punto tiene que ver con un indicador o un parámetro que denominamos el TMDA o el tránsito medio diario anual, que básicamente es la representación de todos los vehículos que van a circular en promedio a través de una vía durante un año, ¿ya? Donde si nosotros a ese valor de los vehículos que circulan le restamos el tránsito liviano, obtenemos lo que denominamos el TMDAC, que es el indicador que utilizamos para el diseño y que considera solamente los buses y camiones que van a ser relevantes en lo que es la consideración del mismo. ¿Ya? Eh, el cuarto aspecto clave tiene que ver con la tasa de crecimiento. Y esto es súper relevante y lo vimos en las primeras clases. ¿Ya? Cuando nosotros diseñamos un proyecto vial, ¿ya? Entender el escenario actual no es tan solo la única problemática, sino también ser capaces de visualizar en base a distintas variables externas e internas propias del tránsito, ¿cierto? ¿Cómo va a ir creciendo este durante la vida útil de un proyecto? ¿Ya? Los caminos no se construyen con el objetivo de tener soluciones cortoplacistas, sino más bien de largo plazo. ¿Ya? Y en el largo plazo tenemos que ser capaces de lograr caracterizar adecuadamente cómo va a crecer esa vía. ¿Ya? Entonces, cuando calculamos las solicitaciones de diseño, lo que tenemos que establecer es considerar el tránsito actual, ¿cierto? Y cómo va a variar año a año, ¿ya? Por lo tanto, un estudio de tránsito es tremendamente relevante de realizar cuando los incorporamos. Valdemar, tiene la mano levantada, cuénteme. Sí, profesor, una consulta. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Es estudio para la tasa de crecimiento. ¿Qué factores considera? Por ejemplo, si van a construir un camino en un pueblo X, ¿cómo ese estudio considera el crecimiento de ese pueblo o del tránsito, no sé, en 2 o 3 años más, por ejemplo? Buena pregunta. De hecho, la tasa de crecimiento, los estudios de tránsito se tienen que basar básicamente en factores en factores internos que son los más fáciles de determinar en términos de durabilidad, de diseño propiamente tal y dimensionamiento de las capas, pero también que cómo va a variar el tránsito implica otras variables externas, como por ejemplo la incorporación de algún tipo de industria, hay algún tipo de proyecto, por ejemplo. Yo creo que en algún momento les puse ese ejemplo cuando nos imaginábamos que ponemos o construimos un nuevo trazado en la mitad del desierto porque se encontró que o hay la posibilidad de hacer un proyecto minero importante o de explotación relevante. Las vías alternativas más la propia que se va a construir, ¿cierto? Tienen que lograr establecerse o adaptarse a lo que va a significar eso, ¿ya? Si tenemos un pueblo, por ejemplo, pequeño, donde se detectó que, por ejemplo, se va a instalar, no sé, una planta desaladora o un yacimiento minero, evidentemente va a confluir a traer un volumen importante de población. Ese volumen importante de población va a tener un impacto en lo que es la cantidad de vehículos y en los tipos de vehículos que van a transitar, de qué manera se van a transportar la gente. Entonces, todas esas variables son súper relevantes desde ese punto de vista, ¿ya? De cómo se van a abastecer, qué tipo de industria es la que está dentro de la zona, ¿ya? Entonces, todo eso nos permite a nosotros lograr, de alguna forma, relacionar el cómo va a evolucionar en el paso del tiempo, ¿verdad? El tipo de tránsito que va a circular por la vía. Claro, sí, sí, porque o sea, yo creo que en una ciudad es mucho más fácil considerar factores que en un pueblo muy lejano donde quizás no vaya a pasar grandes cosas o no vaya a crecer tanto el pueblo en 5 años más. Ujú. Pues lo puedes ver de distintas formas, porque en una ciudad a lo mejor las vías ya están diseñadas para ese tipo de tránsito, entonces seguir el estándar va a ser mucho más fácil que en un pueblo donde, por Claro, ejemplo, efectivamente tú puedas iniciar algún tipo de actividad comercial
o actividad productiva que impacte directamente en eso. Pensemos en un proyecto que se cayó, por ejemplo, que era, no sé si recuerdan, Hidroaicén, ¿ya? Sí, sí. Ya, el proyecto Hidroaicén está ubicado en lo que es el río Pascua, ¿ya? Entre lo que es la localidad de Cochrane y Villa O'Higgins, que es un lugar de la carretera austral súper recóndito, muy poco tránsito, de hecho los caminos no están pavimentados, etcétera. Pero la incorporación o la llegada de Hidroaicén hubiese implicado un importante crecimiento en términos del abastecimiento y de la llegada de personas, ya sea una población flotante o una población fija, que no hubiese llevado a la necesidad de incorporar metodologías o trabajos u obras, ¿cierto?, que permitieran mejorar el estándar de esa vía. Entonces, esas son implicancias que pudieran ser consideradas. Claro. Ah, ya. Sí, sí, se entiende. Perfecto, Gracias, profesor. no hay problema. Acá están las tablas que yo les planteaba antes. Ya tenemos establecido los rangos. Este es un factor de eje equivalente de eje simple de rueda doble, ¿ya? Donde se consideran serviciabilidad inicial y final para pavimento flexible y para pavimento rígido, ¿ya? Con los números equivalentes específicos que comentaban antes. Para el caso de 12 centímetros en el caso de pavimento flexible y de 23 centímetros para el caso de pavimento rígido. Después está la tabla también con la misma configuración, pero para ejes doble de rueda doble, ¿ya? Y donde nos proporcionan las serviciabilidades, ¿cierto? Inicial y final para el caso de eje triple y rueda doble, ¿ya? Entonces, ahora volvemos un poquitito a lo que tratábamos inicialmente, que tiene que ver con el concepto de integridad, ¿ya? Y el concepto de integridad es tremendamente importante, ¿ya? Y, y- y es importante porque de alguna manera nos determina el comportamiento o el performance que va a tener el pavimento. Entonces, el comportamiento del pavimento de alguna manera es de qué manera yo puedo medir la calidad del servicio, tanto funcional y estructural, que el pavimento me va a entregar en toda su vida útil, ¿ya? Entonces, el concepto funcional y estructural, convergerlo, hacerlos converger, hacerlos confluir, es altamente complejo. Entonces, hay dos metodologías y la verdad que son bastante simples, ¿ya? Porque nosotros, por ejemplo, nosotros como profesionales dedicados a la construcción podemos entender la parte estructural, ¿ya? Pero un usuario que no tiene conocimiento en construcción también puede ser bastante evidente, ¿ya? Percibir cuando un pavimento está bien o está mal. Entonces el usuario, ¿qué es lo que hace? Lo califica en forma subjetiva. Chuta, este camino es suave, tiene poquitos baches, ¿cierto? Yo me siento seguro, está bien iluminado, ¿cierto? Está bien segregado, etcétera. Y de alguna manera lo puede catalogar desde ese punto de vista subjetivo, ¿ya? Entonces, cuando uno hace el análisis en la contraparte, desde el lado técnico, lo ves desde el punto de vista estructural. Entonces, tú dices, pucha, aquí el pavimento tiene la capacidad para poder soportar las cargas, podemos hacer algún tipo de ensayo, nos damos cuenta que el pavimento anda bien, que no tiene abollamiento, que no tiene fractura o grieta importante, etcétera. Entonces, eso tiene que ver con la resistencia a todos los efectos, tanto de las solicitaciones de tránsito como los efectos externos. Entonces, cuando hablamos del comportamiento o integridad funcional y estructural, entendemos que estos están ligados entre sí, ¿ya? Por lo tanto, no son del todo independientes, porque cuando un pavimento está mal, o yo lo percibo mal como usuario, entiendo que también desde el punto de vista estructural algo algo no anda bien, ¿ya? Entonces, cuando se genera un deterioro, la calidad funcional disminuye y también obviamente la calidad estructural. Entonces, la mayoría de los casos, de hecho, el deterioro estructural ya cuando ya se detecta, o sea, ya es captable, normalmente es cuando ya está en una etapa bastante avanzada. Entonces, por eso es importante las labores de conservación y de inspección que se le hacen a los caminos, ¿ya? En algunos casos también se da al revés, ¿ya? Por ejemplo, con la disminución del coeficiente de deslizamiento, ¿ya? Que en general disminuye considerablemente y es asociado a la percepción del usuario. O sea, hay muchos usuarios y muchos de nosotros que usamos carretera o vehículos, sabemos que hay vías donde chuta, uno es capaz de ver brillante incluso en el caso de los pavimentos rígidos, por ejemplo, el árido que conforma la mezcla de hormigón, ¿ya?
y en otros se ve muy bien la textura, ¿ya? Entonces, cuando uno trata de buscar o de ver cómo representar la evolución de ese comportamiento en un pavimento, la norma AASHTO lo que hace es definir un concepto que denominamos índice de serviciabilidad o performance. Por eso se hace con la letra P. ¿Ya? Ese performance, ¿ya? Lo que hace, o lo que representa más bien, es la percepción subjetiva, ¿ya? De un grupo testeado de usuarios en distintas carreteras en Estados Unidos, ¿ya? Que de alguna manera, eh, a través de encuestas o de levantamiento de información, lograron identificar aspectos más técnicos como son la irregularidad superficial, la presencia de grietas, la cantidad de parches o de baches, ¿cierto? Que fueron reparados, el agüellamiento, entre otros factores. Entonces, lo que tratamos de hacer es lograr establecer índices de serviciabilidad actuales, presentes, ¿ya? Que se van a lograr determinar a través de relaciones matemáticas específicas, ¿ya? Que son diferenciadas entre pavimento flexible y pavimento rígido, ¿ya? Eh, pero eso igual es un poco complejo de determinar, ¿ya? Actualmente ya no se utiliza tanto ese índice de serviciabilidad actual porque fue reemplazado con un indicador un poquito más objetivo que tiene que ver con lo que denominamos el IRI, que es el índice de rugosidad internacional, ¿ya? Que lo que hace es medir irregularidades superficiales. Entonces, en el fondo, mientras mayor irregularidad superficial haya, entendemos que hay un mayor menoscabo en las propiedades funcionales y estructurales del pavimento. Entonces, cuando tratamos de evaluar esto, ¿ya? Los pavimentos a través de la medición del IRI, ¿ya? Y de acuerdo a lo que se define por la ASTO ha logrado establecer dos tipos de relaciones, ¿ya? Que nos permiten identificar ese valor de la serviciabilidad actual, ¿ya? Para el caso de los pavimentos rígidos, tenemos, voy a poner el puntero, pero un poquitito, acá, tenemos esta expresión que está acá, ¿ya? Que es dependiente del IRI específicamente. Y para los pavimentos rígidos tenemos la misma expresión con otros valores que son constantes, también dependientes del IRI. ¿Ya? Ahora, ¿cómo medimos el IRI? El IRI es una unidad, es un sistema que tiene unidades eh, de longitud, podríamos llamarle adimensional, porque en el fondo es longitud sobre longitud, pero es la cantidad de irregularidades considerando un plano, un plano perfectamente horizontal, base, ¿cierto? En lo que es el pavimento, ¿cierto? Y cuánto se varía esa irregularidad. Lo voy acá a tratar de graficar. Si nosotros acá tenemos un pavimento, por ejemplo, el IRI viene siendo la contabilización de todas estas distancias, porque esto estoy haciendo una medida microscópica del pavimento, ¿ya? Entonces, acá lo que hacemos es definir, bueno, acá tenemos esa altura, vamos a sumar después esta altura, vamos a sumar esa altura de acá, vamos a sumar esa altura de acá, etcétera. Entonces lo vamos a medir en la cantidad, en la sumatoria directa de todas esas irregularidades en vertical por cada kilómetro, ¿ya? En metros por kilómetro o en milímetros por metro. Su aplicabilidad para un IRI inicial o de construcción, por ejemplo, normalmente es que sea igual o menor a 1,5 metros por kilómetro, ¿ya? Eso con pavimento nuevo, ¿ya? El índice de serviciabilidad inicial, ¿ya? Para pavimento flexible y pavimento rígido es de 4,2 y 4,5 respectivamente, ¿ya? Eso es considerando, si nosotros reemplazamos en esta ecuación que está acá, voy a volver al puntero, reemplazamos en esta ecuación que está acá el valor de 1,5, vamos a llegar a estos valores. ¿Sebastián? Disculpe, no entiendo, pero ¿esto es como un parámetro de diseño en cuanto a porosidad inicial o de tolerancia en cuanto ¿Qué a cosa? lo ¿El IRI? defectuoso que puede ser? ¿El IRI? ¿Sí? Ya, mira, el IRI es un parámetro de rugosidad. Cuando hablamos de rugosidad, en el fondo es, nosotros tenemos que darle una textura al pavimento. El pavimento no puede ser liso completamente, porque de lo contrario no tendríamos adherencia, ¿cierto?, de las ruedas de los vehículos al pavimento, ¿ya? Pero la medición de la irregularidad no puede ser tan alta, ¿ya? O sea, que haya rugosidad no significa que yo tenga que haya rugosidad no significa que puedan haber baches, ¿me entiendes? Mm. La rugosidad tiene que ver con pequeñas variaciones bajo una línea horizontal de referencia ideal,
¿cierto? Ujú. Que nos permitan Claro. asegurar esa rugosidad y esa adherencia al pavimento, pero que de alguna manera hagan sentir el tránsito suave, ¿ya? Porque yo puedo decir, claro, imaginemos para una vía nueva, ¿cierto? Nos dice que el índice inicial de construcción tiene que ser igual o menor a 1,5 metros por kilómetro. Yo puedo tener un pavimento por ejemplo, si yo tuviese un kilómetro de pavimento perfectamente liso, perfectamente horizontal, y tengo un hoyo de 1,5 metros, no estoy cumpliendo el IRI porque tengo un pavimento que está liso y tengo un hoyo de 1,5 metros. Claro, si yo lo veo cuantitativamente, voy a decir, sí, está perfecto porque medí todo esto y en toda la extensión, salvo donde está el hoyo, no se movió ni 1 milímetro para arriba ni 1 milímetro para abajo el medidor de IRI. Pero encontré un hoyo, me cayó 1,5 metros y estoy cumpliendo. No, 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 no es tan así. Esto es una medida de cómo va a variar, ¿cierto? Las distancias que van a haber, estamos hablando de milímetros, ¿ya? Acá hablamos de metros por kilómetro porque en un kilómetro es harto, ¿ya? Pero en cada metro podemos tener milímetros, son pequeños milímetros que van a ir variando entre un punto y otro, ¿ya? De un plano horizontal que es perfectamente ideal, ¿ya? Entonces, para estas ecuaciones que están acá, el IRI inicial va a ser de 0,96 para el caso de un pavimento asfáltico y de 1,41 para el caso, metros por kilómetro para el caso de un pavimento de hormigón. ¿Ya? Y lo vamos a entender con un ejemplo numérico. Luego, el otro concepto importante tiene que ver con la confiabilidad. La confiabilidad es un parámetro probabilístico, ¿ya? Que lo que hace básicamente es establecer la probabilidad de que la estructura de un pavimento tenga un comportamiento establecido durante durante el periodo de su vida útil, ¿cierto? El periodo de diseño, ¿cierto? Conforme a lo esperado, ¿ya? ¿Bajo qué condiciones? Bajo las condiciones en las cuales está definido, ¿ya? Condiciones ambientales, condiciones externas. Para nosotros medir la confiabilidad utilizamos un parámetro o un subparámetro que denominamos el nivel de confianza, tal como en los hormigones, por ejemplo. Y el nivel de confianza es la probabilidad de que nosotros vamos a establecer, o el que estamos dispuestos a tomar, de que la serviciabilidad que estamos suponiendo sea real, ¿ya? O mayor a la que esperamos, ¿ya? Entonces, el factor de confiabilidad F sub R, lo vamos a definir así como reliability factor, por eso es F sub R, ¿ya? Se va a expresar como en esta expresión, el logaritmo del factor de confiabilidad va a ser igual a menos z sub r, que es un valor asociado a un nivel de confianza basado en una distribución normal probabilística, multiplicado por la desviación estándar del error combinado, ¿ya? Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Cuando hablamos de confiabilidad, y particularmente cuando hablamos de nivel de confianza, es qué porcentaje del 100% nosotros estamos dispuestos o requerimos que cumpla, qué probabilidad de que cumpla ese estándar en el que nosotros estamos estableciendo. Niveles de confianza buenos, estamos hablando del 95% para arriba, ¿ya? Es lo que pasa con la denominación del hormigón, por ejemplo, cuando dice un G35, hay un parámetro que es el nivel de confianza, que es decir, si yo tengo un nivel de confianza del 95%, digo que cada 100 probetas que yo mida, ¿cierto? Le mida la compresión, al menos 95 de ellas van a cumplir la resistencia a la compresión, ¿ya? Acá es exactamente lo mismo. Su valor asociado al nivel de confianza es un factor de índole estadístico que va a depender específicamente de cuál nivel de confianza nosotros vamos a adoptar para ese diseño, ¿ya? Esos valores están tabulados, son todos iguales porque tienen que ver con la distribución normal. Pero cuando establecemos niveles de confianza del 50, 60, hasta el 99%, tenemos coeficientes de SZ sub R. Si ustedes se dan cuenta, partimos en un valor que es nulo, que es cero, y después son todos valores negativos. ¿Por qué razón? Porque la fórmula tiene incorporado un signo negativo delante. Entonces ese factor al final va a ser positivo, ¿no? Y el valor de la desviación estándar del error combinado lo que hace es lograr establecer una incorporación o una sumatoria de todos los factores que pudieran afectar a la vía, ¿ya? Y eso se va a definir tanto para pavimentos rígidos, que en el caso de estos pavimentos alcanza un valor más o menos de 0,39 en los mejores casos, ¿ya? Y para pavimentos flexibles en un 0,49.
Si es que nosotros no incluimos modelos de predicción de tránsito, ¿ya? Es decir, de cómo va a evolucionar el tráfico, vamos a ser un poquito más restrictivos, vamos a considerar para el caso de pavimento rígido un factor de 0,34 y uno de 0,44 para el pavimento flexible. O sea, cuando nosotros queremos determinar los ejes equivalentes, ¿ya? Vamos a optar la siguiente ecuación que está aquí, ¿ya? Donde vamos a estimar que la desviación estándar del error combinado jamás tiene que ser inferior a 0,3 para el caso de pavimento rígido y 0,4 para pavimento flexible. O sea, tomando estos valores básicos de acá, por ningún motivo esos valores tienen que ser inferiores a estos que están acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la evolución del estado del pavimento no es solo dependiente del tránsito, también depende de factores externos como el clima, incluso eventos. Podéis tener un choque, ¿cierto? Podéis tener el derrame de algún producto químico, un montón de cosas que puedan también afectar la integridad. Entonces, en este ejemplo numérico les explico más o menos cómo se utilizan estos factores. Si yo quiero estimar, por ejemplo, cuáles son los ejes equivalentes que van a solicitar un, un pavimento, y yo defino que más o menos van a ser 10 millones de ejes equivalentes, y que el nivel de confianza esperado es de un 80%, si asumo que la desviación normal del error combinado es de 0,49, como el parámetro que tenemos acá, en el caso que es un pavimento flexible, ¿cierto? El diseño, ¿cuánto toleraría efectivamente? ¿Ya? Yo estoy estimando que los ejes equivalentes van a ser 10 millones, entonces acá incorporo el logaritmo de los ejes equivalentes de diseño, van a ser igual al logaritmo de los ejes equivalentes proyectados, presupuestados, que dijimos que eran 10 millones, ¿cierto? Menos el Z sub R. El Z sub R depende de qué? Del nivel de confianza. ¿Cuál es el nivel de confianza? 80%. Por lo tanto, para un 80% tenemos un coeficiente Z sub R menos 0,841. Con el menos de la ecuación nos quedan más. Se me queda más 0,841 por la desviación estándar del error combinado que definimos que era 0,49. Si nosotros tomamos en consideración y despejamos los ejes equivalentes de diseño, nos damos cuenta que realmente el pavimento va a solicitar o va a aguantar en el fondo un total de casi 26 millones de ejes guiales. Los criterios de selección de confiabilidad van a depender del tipo de proyecto y cuáles son los riesgos entonces que nosotros vamos a estar dispuestos a aceptar. Por eso hablamos de niveles de confianza. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos una vía que no tiene mucho uso, a lo mejor podemos lograr establecer niveles de confianza menores, pero vías de importancia, los niveles de confianza tienen que ser mucho mayores. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de alguna forma no vamos a arriesgarnos a que las determinaciones del diseño, los dimensionamientos no sean los adecuados. ¿Ya? Entonces, la manera más adecuada de definir los niveles de confianza es lograr establecer o realizar un análisis de confiabilidad de un número variado de pavimentos. Es decir, lograr establecer de qué manera nosotros logramos definir cuáles son los valores de ese nivel de confianza adecuado. Y la ASTO lo hizo, ¿ya? Y después de esos análisis, donde metió un montón de pavimentos, tanto rígidos como flexibles, para analizarlo, logró establecer que la mejor o el valor representativo de la desviación normal del error combinado era de 0,39 para el caso de pavimento rígido y 0,49 para el caso de pavimento flexible, en el caso de que tengamos como consideración cómo va a variar el tránsito en el proyecto. Si no lo consideramos, un poco más restrictivo, lo baja a 0,34 para el caso de pavimento rígido y 0,44 para el caso de pavimento flexible. ¿Ya? Ahí se entiende un poquito más la lógica de este proceso. ¿Alguna duda o consulta hasta aquí? No, profe. Ya, perfecto. Denme un segundito, por favor. Profesor, una consulta. Dígame. Estos valores de 0,39, 0,49, 0,34 y 0,44 son valores fijos. Siempre se Sí, usan estos valores para sí, calcular.
son valores fijos, salvo que hay un análisis definido que establezca un tema diferente. Pero son valores estándar para poder considerarlo. Ah, ya. Ya, profesor, gracias. Ya. Aquí. Vamos a pasar ahora a lo que es el módulo de puente. ¿Ya? De lo que se vio en la última clase, habíamos establecido que habían distintos tipos de tablero y distintos tipos de sección transversal para tablero de acuerdo a los componentes de soporte que teníamos. Entonces, teníamos, por ejemplo, tableros tipo A, B, C, etcétera, ¿ya? Que definían, por ejemplo, tableros de hormigón con vigas de metálicas, ¿cierto? Con losa colaborante, tableros con vigas cajón, etcétera, ¿ya? Estas tipologías están definidas dentro del ASTO del RFD para poder lograr establecer el análisis de cómo vamos a poder prediseñar una estructura o una superestructura de puente. Entonces tenemos varios tipos de tableros, ¿ya? Particularmente nosotros vamos a trabajar con tableros de estas características, el tipo A, ¿ya? O vamos a trabajar con el tipo E también, o con el tipo K realmente, ¿ya? Entre el K y el A y K. ¿Ya? Que son vigas pretensadas de hormigón con losa colaborante o vigas metálicas eh, con losa colaborante, losa de hormigón. ¿Por qué es importante? Porque nosotros para la determinación del diseño de una superestructura tenemos que lograr establecer cómo se va a distribuir la carga, ¿ya? Y la distribución de la carga depende de lo que denominamos como coeficiente de distribución. ¿Ya? Y los coeficientes de distribución para el diseño de elementos de una superestructura debemos definirlos tanto para los esfuerzos de momento como para los esfuerzos de corte. ¿Ya? Los esfuerzos de momento y los esfuerzos de corte tienen que ser diferenciados para lo que es una viga interior y lo que es una viga exterior. ¿Ya? La viga exterior, ¿por qué se diferencia? Porque de repente hay voladizo, hay pasillos, etcétera, donde también hay que considerar algunos aspectos. Entonces, para el cálculo de los coeficientes de distribución, por ejemplo, en este caso es un coeficiente de distribución de momento para una viga interior, lo primero que nosotros tenemos que hacer es venirnos a esta tabla, que es la tabla que aquí está indicada. Ya no voy a decir porque es una tabla, un término numérico muy largo, ¿ya? Pero lo que nosotros tenemos que hacer es definir cuál es el tipo de sección de tablero o de sección transversal del tablero que nosotros tenemos. Entonces, para efectos de nuestro curso, nosotros siempre vamos a trabajar con este caso que está acá. A, E, K. Estos que están acá, ¿ya? Para todos los coeficientes de distribución. Los otros no los vamos a pescar, ¿ya? Solo los dejo ahí para que sepan que hay otros casos, ¿ya? Pero para los efectos de nuestro curso vamos a trabajar siempre solo con este que está acá. Entonces, cuando ya definimos el tipo de sección transversal, vamos a ver cómo calculamos los coeficientes de distribución, los factores de distribución. Para una línea de diseño, se establece esta fórmula que está acá, y para dos más líneas de diseño se establece esta fórmula que está acá. Antes de utilizarlo, lo que nosotros tenemos que hacer es chequear los rangos de aplicabilidad. Y los rangos de aplicabilidad están determinados acá dentro de nuestra tabla. ¿Qué representa cada uno de estos aspectos? Vamos a recordar de la clase anterior que S representa la separación entre vigas, ¿ya? Esto está medido en qué? En pies, salvo los espesores, que es el T sub S, que está medido en pulgadas. Esto, o sea, la separación entre vigas de un tablero tiene que estar comprendido entre 3,5 y 16 pies. El espesor de la losa tiene que estar dado entre 4,5 y 12 pulgadas. ¿Ya? El largo o la luz de la viga tiene que estar dado entre 20 y 240 pies. El número de vigas del sistema estructural siempre tiene que ser mayor o igual a 4 por temas de redundancia. ¿Ya? Y el K sub G, que es el parámetro de rigidez longitudinal que vimos en la clase anterior, está comprendido entre 10.000 y 7 millones. ¿Ya? Acá la pregunta lógica siempre es decir, bueno, estamos perfectos porque el coeficiente de distribución es un valor adimensional, ya todos los números, las constantes que están acá están en las mismas unidades que medimos, o sea, estos 14 que están acá son 14 pies, que con el valor de la separación se anula y nos queda un parámetro adimensional. El S con el L están en pies, se anulan, ¿ya? El K sub G, que es un parámetro de rigidez longitudinal, está en unidades de pulgada a la cuarta, ¿ya? Y acá vemos que también tenemos unidad de longitud a la cuarta, pero alguien me podría decir, profe, pero el espesor de la losa está en pulgada y el largo está en pie. Este 12 que está acá es el parámetro de conversión, que nos indica que 12 pulgadas equivalen a un pie. Entonces ahí queda todo adimensional, ¿ya?
Entonces, lo mismo sucede, bueno, estos son los otros casos, no los vamos a utilizar, pero los dejo ahí para efectos de conocimiento de ustedes, ¿ya? Y aquí les trato les voy a explicar un poco cómo obtenemos el parámetro de rigidez longitudinal. El parámetro de rigidez longitudinal es dependiente de aspectos que son geométricos en la viga. El primero de ellos es el factor n, ¿ya? Donde el factor n es simplemente el cociente entre lo que es el módulo de elasticidad de la viga con el módulo de elasticidad de la losa, ¿ya? ¿Y eso por qué razón? Porque, como les dije, nosotros vamos a trabajar con losas que son de hormigón, con vigas de acero, ¿ya? Dos materiales distintos, o losas que son de hormigón con vigas de hormigón que pueden tener también distintas graduaciones. Por ejemplo, el hormigón de una viga pretensada o postensada puede ser un hormigón G40 y el de la losa un hormigón G30. Entonces hay parámetros de rigidez que son diferentes. En caso que sea el mismo material, ese factor n va a ser 1, ¿ya? Entonces, es un parámetro adimensional, que lo obtenemos directamente de eso, del cociente entre el módulo de elasticidad de la losa, perdón, de la viga, sobre el módulo de elasticidad de la losa. Y eso va a ir multiplicado, ¿por qué? Por la inercia de la viga, ¿ya? Todos tuvieron el curso de estática, así que no va a haber problemas con cálculo de inercia. De todas maneras, no es resorte de este curso evaluar que ustedes sepan o no calcular la inercia. Son datos que yo les voy a dar por defecto, ¿ya? No es que van a tener que calcular la inercia. Yo les voy a dar el dato de la inercia, ¿ya? Y eso más el área de la sección transversal de la viga multiplicado por L sub G. Y L sub G es la distancia entre el centro de gravedad de la viga y de la losa respectivamente, ¿ya? Entonces, nosotros tomamos el centro de gravedad de la viga, el centro de gravedad de la losa, y vamos a tener eh, esa distancia, ¿ya? Lo mismo pasa para el coeficiente de distribución de momento de una viga interior, donde aquí hay diferencia en el anterior también. Nos vamos a centrar siempre en el mismo caso, este que está acá, que es para el tipo de sección transversal AEK y también IJ, ¿ya? Donde los factores o los coeficientes de distribución, de momento, para el caso de una línea de diseño, se van a calcular con lo que denominamos regla de la palanca, ¿ya? Y para dos o más líneas de diseño se van a calcular con estas ecuaciones que están acá, donde el coeficiente de distribución va a ser el valor E multiplicado por el coeficiente de distribución, en este caso estamos hablando de momento, para una viga interior, que es el que calculamos anteriormente. Y el E se va a calcular de esta manera, 0,77 más D sub E por 9,1. Y el D sub E tiene que estar comprendido entre estos dos valores, menos 1 y 5,5. ¿Qué es D sub E? D sub E se representa como la distancia entre lo que es la cara exterior del alma de la viga, exterior, hasta el borde interior del guardarrueda o barrera, ¿ya? En el fondo, vamos a decir que aquí tenemos la plumita. Por ejemplo, si tenemos acá la losa, aquí tenemos, vamos a hacer una losa más grande. Y aquí tenemos la viga, por ejemplo. Perdón el pulso, ¿ya? Pero, por ejemplo, aquí tenemos la barrera. Y aquí tenemos el pasillo. Lo que estamos hablando es la distancia entre la cara exterior del alma de la viga exterior. Esta es la viga exterior. El alma de la viga exterior es esta. Y la cara exterior es esta que está acá. Entonces, es la distancia que va desde aquí hasta el borde interior del guardarruedas o barrera. En este caso tenemos una barrera. Entonces va a ser hasta aquí. ¿Cachai? Ese va a ser el de sub E. ¿Ya? Entonces, con ese valor, nosotros vamos a tener el E, y cuando el coeficiente de distribución que calculamos anteriormente, de momento, para el caso de la viga interior multiplicado por esto, tenemos el de la viga exterior. Y luego tenemos los coeficientes de distribución de corte, ¿ya? Y para los coeficientes de distribución de corte, para el caso de una viga exterior, también vamos a volver a nuestro caso de análisis, que es el que siempre tenemos, ¿ya? Y aquí tenemos dos situaciones también, un chequeo de rango de aplicabilidad. Vamos a trabajar siempre con número de vigas superiores a 4, iguales o superiores a 4. ¿Ya? Este caso de la regla de la palanca es en caso de que el número de vigas sea 3, un poquito más restrictivo. Pero el coeficiente de distribución de corte, ustedes se dan cuenta, es dependiente solo de la separación entre vigas.
Para el caso de una línea de diseño, para el caso de dos o más líneas de diseño. ¿Ya? Está para los otros casos que en realidad no son relevantes para nosotros. Sebastián, Solo tres, así como exacto. claro. Sí, Ya, porque perfecto. la norma, si se recuerdan, por temas de redundancia, la norma del RFE no admite puentes que tengan menos de 3 vigas. ¿Se acuerdan que yo les contaba el tema de la redundancia? Que si teníamos puentes de 2 vigas y una de las vigas colapsaba, colapsaba el puente. Si por tema de redundancia y seguridad, la norma del RFE lo que establece es que hay que tener un mínimo de vigas que sea 3, el mínimo factor de redundancia. Entonces, por eso, en realidad, los puentes hoy día se diseñan con números de vigas iguales o superiores a 4 realmente. Porque es más fácil, es menos restrictivo y la metodología diseña un poquito mejor. ¿No? Pero la norma igual permite en caso de 3 vigas. Y luego tenemos el coeficiente de distribución de corte para viga exterior, que es exactamente lo mismo. Nos vamos al mismo caso de análisis, la tablita en esta zona que está acá. Y tenemos que para una línea de diseño se aplica la regla de la palanca. Y para dos o más líneas de diseño, ¿cierto? Lo calculamos igual que vimos anteriormente, con un valor de E, que depende del de sub E, que es la distancia entre la cara exterior del alma de la viga exterior al borde del guardarruedas o barrera. Hablamos de guardarruedas cuando tenemos una solera, por ejemplo. ¿Ya? Y luego ese valor de E lo multiplicamos por el coeficiente de distribución. En este caso, como estamos hablando de corte, el de corte que estimamos anteriormente, tenemos el coeficiente para más líneas de diseño. Y con la regla de la palanca obtenemos el de una línea de diseño. Ya vamos a ver cómo es la regla de la palanca. ¿Ya? Eso lo vamos a dejar para la siguiente clase. ¿Ya? Entonces aquí está lo que yo les comentaba. Ya. Antes de seguir, vamos a conversar una cosita con el curso. La fecha la teníamos fijada de la prueba, si no me equivoco, para el día. Les digo el tipo. Para el 14, si no me equivoco, profesor. Sí, voy a chequear el Sí, 14 profe. 14. Sí. Sí, para el 14 de mayo. 14 de mayo. A ver. Ya, es en 2 semanas más. Ya, perfecto. Ya, porque le explicaba a. Dame un segundito, un segundito. Ya, profesor, Ya, muchas chiquillos, gracias. que estén muy bien. Un Chao. Igual abrazo y pues, que tengan buena noche, buen buen fin de fin de semana. semana. Adiós. Igual. Igual. Chao, Chao, chao. chao. Chao, chao.